Yo no sé ustedes, pero yo sí me acuerdo la primera vez que fui a cine. Teatro Lido, Parque de Bolívar, me llevaron mis papás a ver películas mexicanas en cine rotativo. O sea, uno entraba en cualquier momento de la película. Si entraba y la película iba en la mitad, se acababa de ver la película y empezaba otra vez la película y se la veía hasta el momento que ya había visto y ahí se salía. ¿Ah? ¡Qué gente tan extraña! ¿Ah? En fin, a mí sin embargo me descrestó ver esas imágenes tan grandes que partían desde una ventanita pequeña donde salía un halo de luz hasta la pantalla. Desde ahí fue mi pasatiempo favorito. Vamos a cine, lo dije durante toda la adolescencia y todavía lo sigo diciendo, pero cuando uno alquilaba una película para ver en la casa, uno no decía, hey, te invito a ver cine a mi casa, sino que uno decía, te invito a ver una película que alquilé. Así que me preguntaba, ¿será que cine solo se refiere a ir a este lugar de la pantalla gigante? ¿Cuál es la diferencia entonces entre cine o película? ¿Qué es realmente el cine? El cine es imagen en movimiento. El intento por reproducir la imagen vívida, la imagen diaria, y es un lenguaje y es un arte. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos del cine y su tecnología. Todo tiene un origen, todo. Un árbol, las personas, los ríos, el universo, las historias de amor, el cine, todo. Y para todos los años que tiene el planeta, que son millones, el cine es un invento relativamente nuevo. Tiene un poco más de 100 años y no se inventó así, como que un día alguien estaba diciendo, no, qué desparche tan bravo el día de hoy, ¿será que me invento el cine para ver unas peliculitas? No, tuvieron que pasar muchas cosas antes de que los humanos pensaran en la posibilidad de captar las imágenes en movimiento. Lo empezaría históricamente, es decir, el hombre siempre buscó reproducir la imagen. Entonces el cine tiene que ver con, por un lado, la evolución fotográfica, la capacidad de conservar la imagen. Es un proceso físico-químico a través de las ópticas que se capta la imagen y un soporte que guarde esa imagen. Y ese soporte muy rápidamente fue el celuloide. El celuloide es un material obtenido a partir de nitrocelulosa y alcanfor. Es considerado el primer material plástico. Fue usado por primera vez como sustituto del marfil, pero después fue muy usado por las industrias de la fotografía y el cine, hasta que llegaron las películas de acetato en los años 50. Entonces, toda la evolución hasta 1895 que aparece el cine es la historia previa de la fotografía que evoluciona y es capaz de congelar esa imagen y conservarla. Bueno, les voy a intentar resumir la historia de la fotografía a continuación. Louis Daguerre empezó a trabajar en algo que luego se llamó el daguerrotipo. Logró fijar imágenes en láminas de cobre. Pero otro señor de apellido Talbot también estaba trabajando en ese momento en lo mismo, capturar imágenes, y él desarrolló el calotipo. Y así había daguerrotipo, calotipo, leveltipo, tipo y todo terminaba en tipo. Y el chisme llegó hasta Lyon, Francia, donde había un señor llamado Antoine Lumière que dijo, esto de la fotografía es el negocio socio. Montó su negocio de fotografía, la gente iba a hacerse los retratos, luego montó una fábrica, se hizo rico, tenía 2 hijos y los hijos no se conformaron con el negocio de las imágenes fijas y dijeron, aquí puede haber más plata si hacemos imágenes en movimiento, papá, créanos. Lo que pasa en 1895 es que los hermanos Lumière, que tenían una fábrica de ópticas en Lyon, logran un mecanismo que es la cámara, el cinematógrafo, que logra, por medio de imágenes fijas consecutivas, esas imágenes reproducidas a la misma velocidad, unidas a un defecto o característica humana que se llama la persistencia retiniana. La persistencia retiniana es una característica del ojo humano que permite que una imagen permanezca en la retina 1/10 de segundo antes de que desaparezca por completo. Hay un momento de la filmación y luego de la proyección donde hay un cuadro negro, mientras el siguiente cuadro se sitúa en la posición de poder captar la imagen. Entonces es la película que pasa en ese sentido y una aspa que se va interponiendo de cuadro negro.
Antoine Lumière era un reconocido retratista francés. Auguste y Louis eran sus hijos. Auguste mostró interés por la medicina y la biología, mientras que Louis parecía interesarse por la física y la química. A sus 16 años, Louis Lumière se obsesionó con la idea de lograr fotografías instantáneas, es decir, pasar del retrato en el que las personas tenían que quedarse quietas por varios minutos a capturar un instante. Y sus experimentos los realizó con la ayuda de su hermano Auguste, quien se encargó de lanzar un cubo de agua, saltar sobre una silla y arrojar un palo al perro de la casa. Estos instantes fueron capturados con el aparato diseñado por su hermano. En menos de 10 años, el estudio de Antoine Lumière se había convertido en una fábrica de instrumentos ópticos, pero sus hijos no se conformaron con eso. Aprovechando la fotografía instantánea, se inventaron un aparato al que llamaron el cinematógrafo, una caja de madera con un objetivo y una película perforada de 35 milímetros, que se hacía rodar mediante una manivela para tomar fotografías de manera consecutiva, logrando componer secuencias de imágenes. Hicieron varias pruebas de su aparato en la entrada de su propia fábrica. Y el 28 de diciembre de 1895, en el Salón Indio del Gran Café de París, decidieron hacer pública su creación. Presentaron una serie de imágenes documentales, la salida de los trabajadores de la fábrica y un tren llegando a la estación que parecía ir en dirección a los espectadores. Las primeras proyecciones fueron documentales, es decir, se registraban momentos de la realidad. Años después llegó la primera película argumental, El regador regado. Seguros del éxito de su creación y con un espíritu de negociantes, encargaron la fabricación de un buen número de cinematógrafos, nombraron agentes en las principales capitales de Europa y América y capacitaron a quienes operarían estos aparatos para que ese invento fuera conocido en todo el planeta. En 1896, uno de sus representantes viajó hasta Rusia para hacer cubrimiento de la coronación del zar Nicolás II. La primera proyección de cine se realizó en París. Este es el rollo de fotografía. ¿Será que este es el mismo que se utiliza para hacer cine? ¿O cómo será pues el rollo? Dado que el origen, digamos, del cine es la fotografía, casi que es el mismo rollo que nosotros tenemos por ahí en la casa, los negativos con perforaciones al lado y lado, donde están los negativos de las fotos viejas. Si vamos al archivo fílmico, al Archivo Fílmico Nacional, las películas que están consignadas allí son rollos redondos de ese mismo grueso de 35, unas latas que en general duran unos 20, 22 minutos, y una película entera son más o menos 6 latas de película. Luego apareció, para mayor agilidad, más o menos hacia los años 40, el 16 milímetros. Se dice que se evolucionó en la Segunda Guerra Mundial, poco para el espionaje y para la reportería de la guerra. Fue el que se utilizó inicialmente para la televisión. Luego incluso hubo cine casero, que era el Super 8 o el 8 milímetros. Hablar del cine, habría que hablar primero de la fotografía. Después de la fotografía pasamos a formatos fílmicos y ahí podemos hablar de formatos de película, 8 milímetros. El ancho de la película son 8 milímetros, 16 milímetros. Con la evolución de la tecnología aparece en el mercado el video. Entonces el video es como un derivado del cine y ya no encontramos película de 8 y 16 o de cualquier formato de cine, sino que empezamos a encontrar cintas de video. Pueden ser cintas VHS, Betamax o películas un poco más recientes, cintas como esta que era mini DV, ya estamos hablando de un formato digital, son cintas todavía de formato muy pequeño. Después aparece la DV Cam, que responden a la tecnología también de las cámaras. Había cámaras de 8 y 16, entonces en el caso del video también encontramos cámaras de diferentes formatos, cámaras de VHS, Betamax, Video 8, o ya formatos un poco más profesionales como el Mini DV, el DV Cam, el Betacam, que son ya, mira, son cámaras ya mucho más grandes, o sea, para que a una cámara le quepa un cassette de estos, pues
imaginémonos la cámara en el hombro, es una cámara mucho más grande, Betacam, que después evolucionó a un formato digital igual de grande, que es el HDCam, que es la misma cinta, digamos, pero ya digital. Para cada formato existe una cámara. En esta cámara se hizo el registro de esta película y es real. Tenemos cámara análoga 16 milímetros, cámara digital 4K. El 2K más o menos equivale al 16 milímetros en resolución de imagen y el 4K sería un 35 milímetros. Esta cámara se abre por acá de manera muy manual y se le introduce este rollito. Aquí venía la película, eso todo tiene que ser en un lugar oscuro. Entonces digamos que esta película en esta cámara 16 equivale a coger esta cámara digital 4K, abrir este compartimento y meterle esta tarjeta. La tecnología es eso, facilita, reduce tamaño y digamos que da mayor calidad de imagen. Y también, por ejemplo, la batería, en este caso en esta cámara, tenemos una batería que puede durar 3 horas, dependiendo de la calidad en la que se grabe, de simple acceso, 3 horas de grabación. Y aquí tenemos una batería, se le enrosca a esta cámara, que no sé qué duración tenía la batería, pero sí puedo contar como anécdota que esta cámara que perteneció a la familia Pedraza, una cámara Beaulieu francesa, que para la época era, digamos, una cámara de punta, era una cámara muy moderna porque no era de cuerda, sino de batería. La historia es que al agotarse la batería, José Antonio Pedraza Picón, el dueño de la cámara, dejó de registrar porque no pudo conseguir el reemplazo de la cámara. Cuando uno filma, que en cine se llama filmar, queda el rollo de película. Ya no es el rollito de película de fotos así, sino un rollo. Y ese rollo sale, se revela y ahí está la imagen original. Uno la pone en una moviola, acuesta esa película, la enhebra, a través de un espejo aparece un monitor donde uno ve lo que filmó y aquí va recogiendo. Entonces de ese rollo original, que dura 20 minutos, uno va a sacar la película, pero la película no es todo lo que filmó, porque lo que filmó está luces, cámara, acción, la claqueta, pin, empieza, se repite, toma 2, entonces uno tiene que quitar partes e ir decantando a este lado lo que va. Y en la mitad va una cuchilla, a donde uno corta literalmente la película, se pone lo que sobró encima del cuello y empata y va dejando la escultura de la pequeña película que va a quedar de 2 minutos de los 20 que tenía aquí. Puede ser una secuencia, ¿cierto? Es coger el bloque de mármol del tiempo y quitarle a cincel, que es lo que uno hace en la moviola, quitarle tiempo y dejar solo el tiempo específico de la película para que salga al otro lado. Ese proceso de la moviola es fascinante y es muy bello. Ya tenemos una idea del origen del cine, sabemos que tuvo que ver mucho con la fotografía y tenemos algunas claridades sobre la imagen. Por ejemplo, ya sabemos cuál fue la primera película que se presentó, pero ¿cuál fue la primera película con sonido? Pues el 15 de abril de 1923 en el Teatro Rivoli en Nueva York se presentó el sistema Phonofilm que permitía sincronizar audio con sonido. Y allí se vieron 18 cortometrajes de diferentes temáticas. Luego, en 1927, aparecería la primera película con sonido, El cantante de jazz. 8 años más tarde, presentarían Becky Sharp, la primera película a color. Y así fue evolucionando cada vez más el séptimo arte. El cine puede entenderse como tecnología o como lenguaje. Si estamos hablando como tecnología, el cine entonces es hacer una película como las que uno ve a partir de un material como este que también se llama película o rollo, ¿cierto? Y otra cosa es como lenguaje. El cine como lenguaje es hacer una película independientemente del material del que se hizo. Puede ser con rollo o puede ser en video.
Pero si al final las dos se terminan proyectando en una pantalla, cualquiera que sea, ¿cómo sabe uno cuál fue hecha con técnica cinematográfica o cuál fue hecha con video? Lo importante es, cine como tecnología es un proceso que va sobre película, ¿cierto? La gran diferencia con el video es que el video ya es un proceso electromagnético. La imagen en video se crea en líneas y por eso se habla de los píxeles y de tantas líneas de definición, mientras que en el cine es el grano. La imagen queda registrada en el grano, que es el grano del material sensible que está sobre el soporte del celuloide, ¿cierto? Video como soporte electromagnético y el cine como soporte físico-químico y en película. La película de cine no se puede impresionar sin una sola vez. Entonces, por lo tanto, el rigor y el trabajo de cuidado que había antes de hacer cada imagen era muchísima porque la película era muy costosa y no se podía devolver y volver a filmar. Hoy en día, pues borramos el clip y hacemos otro. Cine es la abreviatura de... Cine es la abreviatura... Cine es Cine es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. Y la Cine es la abreviatura de cinematógrafo o Cine es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. Y la cinematografía... ¡Corte! Cine es la abreviatura de cinematógrafo o cinematografía. Y la cinematografía se compone de dos palabras griegas. Kine, que significa movimiento, y grafos, que hace alusión a la imagen. Así fue como se buscó definir el concepto de imagen en movimiento. ¡Queda! ¡Bien! Casi que no. Siquiera este programa lo grabamos con la técnica de video, porque donde fuera en cine nos hubiéramos gastado un montón de plata con todo ese rollo desperdiciado en las equivocaciones, porque ese material no se puede volver a usar. De hecho, mucho del cine que vemos hoy es grabado en técnica de video. Significa que tiene no la técnica de cine al grabarse, pero sí el lenguaje cinematográfico. Uno puede hacer cine en video. De hecho, hoy en día los soportes que se usan son casi todos de video, sean de más alta definición o de menos. Primero estaba el formato donde iba a ser guardada la imagen. En los casos del cine estamos hablando de sistemas análogos, donde se puede decir que la luz entraba por el lente y quemaba la película que estaba dentro de la cámara y generaba esta imagen. Es análogo y es un sistema físico-químico donde entran en juego factores de iluminación, de velocidad, muchos factores. Debemos entender que estas películas, a diferencia de lo que es hoy el video digital, no se podían ver. Esas películas necesitaban ser reveladas. Estas películas tenían que viajar a un laboratorio. Si alguien aquí en Medellín, en Antioquia, hacía un registro fílmico, esta peliculita tenía que viajar a Estados Unidos y más o menos al mes regresaba revelado. Entonces la persona que hacía tenía que emitir esa imagen. ¿Cómo la emitía? Pues ahora tenemos los televisores o tenemos las pantallas de cine. En ese entonces lo que se usaba eran los proyectores. En este caso, este es un proyector de 8 milímetros que es para esta cinta. Tiene un bombillo y una ventanilla. Este bombillo son bombillos muy potentes. Emite una luz que pasa por esta ventanilla y la película, al pasar por la ventanilla y ser atravesada por la luz y con ayuda de este lente, es proyectada a una superficie. Ya no existe el proyector en sala de cine, ya lo que existe es un proyector digital y el proyector análogo está desapareciendo. Ahora, todos estos cintas y películas tienen, digamos, un soporte para ser guardados.
Y para poder hacer un trabajo digital de postproducción con estas imágenes en el computador, se necesita discos duros de almacenamiento, donde guardar la data, la información. Este es un disco interno de un computador de 250 gigas, pero que al día de hoy es un poco obsoleto. Ya los discos son mucho más pequeños. Por ejemplo, este disco tiene 250 gigas y este pequeño disco tiene 2 teras de información. Ahora, esto también ha evolucionado. Estos son 2 teras de almacenamiento, pero también tenemos almacenamientos más pequeños, como esta tarjeta que tiene 64 gigas. Y aquí les muestro otra que es aún más pequeña, una micro SD de 16 gigas. Y esta es la tendencia, cada vez a que haya almacenamientos más pequeños y más confiables. El cine se rodaba hasta hace relativamente muy poco, porque por un lado no había logrado lo digital llegar a ese grado de definición. Hoy en día normalmente se hace película en cine digital sobre un soporte sólido, ¿cierto? A donde queda depositado y normalmente está en 4K, en 5, 6K. Muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de 4K, 5K, 6K, 8K. Y en este caso no estamos hablando de maratones. Ay, que me corrí la 5K, ay, me corrí la 21K, foto para Instagram. No. Ese número con esa K significa el número de líneas que componen la imagen de video. Y entre más líneas, mejor se ve, más nítido, más parecido a la realidad. Pero si ya existen todas esas líneas que hacen que se vea mejor el video, porque hay gente que sigue queriendo grabar películas en cine con rollo de película, ya sea en 35, 16 o en 8 milímetros. Yo diría que el cine tiene un timbre propio, que es como la dulzura de una flauta y no el sonido de un sintetizador. Los tonos cromáticos, o sea, la paleta de color de la película es una paleta de color muy de la pintura, porque viene de todo ese mundo análogo, mientras que la paleta de color del video son unos colores muy eléctricos. Entonces, muchas veces los filtros de edición en la corrección de color lo que buscan es, desde lo digital, emular y empastelar un poco la textura de la película para que parezca cine. Porque definitivamente se acerca más a la pintura, la fotografía. El cine es el resultado de un sueño humano que la tecnología hizo posible, ¿cierto? Entonces la tecnología viene siempre de un sueño humano, siempre tiene un toque de alma y de búsqueda personal de algo que se soñó, y el conocimiento acumulado de la humanidad permite convertir eso en herramientas que lo hacen posible. Primero se hizo realidad el sueño de hacer eternas las imágenes en diferentes tipos de soportes. Después fue posible guardar los movimientos. Es como si esos instantes quedaran en una cápsula del tiempo para verlos cuando queramos. Conocer cómo éramos y cómo se movía el mundo ha sido posible gracias a personas que persistieron en sus ideas hasta hacerlas una realidad. El cine no es solo un invento de un par de hermanos, es el resultado de una sucesión de hechos de varios siglos y que hoy sigue evolucionando para que las futuras generaciones se den cuenta cómo éramos hoy. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.